¿Qué es el movimiento armónico? El movimiento armónico simple se caracteriza por tener una ecuación de movimiento que describe la posición del objeto en función del tiempo, como una función seno o coseno. La frecuencia, la amplitud y fase son parámetros importantes que describen este tipo de movimientos. Además, el periodo de oscilación es constante e independiente de la amplitud. ¿Cuándo se produce un movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio se produce cuando un objeto o sistema físico experimenta un patrón de vaivén alrededor de una posición de equilibrio. Esto puede ocurrir debido a la acción de fuerza como restauradoras, como la fuerza elástica en un resorte o la fuerza gravitatoria en un péndulo. También puede manifestarse en fenómenos naturales como las ondas, el agua o el movimiento péndulo impulsivo por el viento. ¿Qué es un mas? Un mas es un movimiento armónico simple. Este tipo de movimiento describe la oscilación de un sistema alrededor de una posición de equilibrio, en el cual la fuerza restauradora es proporcional y opuesta al desplazamiento. El mas se caracteriza por tener una ecuación de movimiento que puede expresarse en términos de funciones seno o coseno, y exhibe propiedades como amplitud, frecuencia, periodo y fase. El motor de gasolina no genera un movimiento armónico simple mas en sí mismo, ya que el mas es un concepto asociado con oscilaciones en sistema físico. Sin embargo, el movimiento alternativo del pistón dentro del cilindro de un motor de gasolina puede considerarse como un tipo de movimiento oscilatorio, pero no necesariamente un mas. El funcionamiento de un motor de gasolina implica la ignición de una mezcla de combustible y el aire de cilindro, lo que genera una expansión de gases y empuja el pistón hacia abajo. Posteriormente, la expulsión de los gases quemados y el retorno del pistón a su posición inicial completan el ciclo. El funcionamiento del motor de gasolina implica la ignición de una mezcla de combustible y aire en el cilindro, lo que genera una expansión de gases y empuja el pistón hacia abajo. Posteriormente, la expulsión de los gases quemados y el retorno del pistón a su posición inicial complementan el ciclo. Este movimiento del pistón se asemeja a un tipo de oscilación, pero es más complejo que un mas debido a la variedad de fuerzas y procesos involucrados en la combustión y el movimiento mecánico. Los ejemplos claros de diferenciar en frecuencia. La frecuencia se refiere al número de repeticiones de un evento o fenómeno de un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, si observamos que una onda se repite 5 veces en un segundo, entonces la frecuencia de esta onda sería de 5 Hz. Otro ejemplo sería un péndulo completa 10 oscilaciones en 20 segundos. Su frecuencia sería de 0.5, ya que realiza 0.5 oscilaciones por segundo. Frecuencia angular. La frecuencia angular está relacionada con movimiento circular y se mide en radianes por segundo. Puede obtenerse a partir de la frecuencia convencional. Por ejemplo, si una rueda gira 10 veces por segundo, su frecuencia sería angular 20 radianes por segundo. Periodo. El periodo de duración del tiempo que tarda un fenómeno en completar un ciclo o una oscilación completa se representa con la letra T. Por ejemplo, si una onda tarda 0.2 segundos en completar un ciclo, su periodo es de 0.2. Ejemplos claros para diferenciar entre velocidad y aceleración. Velocidad. Se refiere a la rapidez con la que un objeto se desplaza por una dirección específica. Por ejemplo, si un automóvil recorre 100 km en 2 horas, su velocidad promedio es de 50 km por hora. La velocidad puede ser constante o cambiar a lo mejor a lo largo del tiempo. La aceleración, por otro lado, se describe como la velocidad de un objeto cambia en el tiempo. Si un automóvil aumenta su velocidad de 0 a 100 km por hora, en 10 segundos experimenta una aceleración positiva. Por otro lado, si el automóvil disminuye su velocidad de 100 km por hora a 0 en el mismo tiempo, experimenta una desaceleración o aceleración negativa. ¿Qué es amplitud en el caso de un movimiento armónico simple más? La amplitud es la máxima distancia desde la posición de equilibrio que alcanza el objeto en movimiento. Por ejemplo,
Si consideramos un péndulo en movimiento, la amplitud sería la máxima distancia que el péndulo se desplaza desde su punto de equilibrio central. La ecuación de posición de un objeto más está dada por x, abre paréntesis, t, cierra paréntesis, que es la posición de objeto de función de tiempo, igual a mayúscula, es la amplitud de la oscilación, por cos, abre paréntesis, omega, que es la frecuencia angular, t, que es el tiempo, más phi, cierra paréntesis, que es la fase inicial.